Tema, idea principal e ideas secundarias en el texto. Un texto está formado por palabras, enunciados y párrafos. Por ende, el texto es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más completo de todos. Toda esta jerarquía de unidades, es decir, las palabras, los enunciados y los párrafos, giran en torno a un tema en común, dotando al texto de coherencia y cohesión. En todo texto es posible hallar un tema. Este tema es una frase que sintetiza todo el texto, es decir, es una exposición muy breve de la idea central del escrito, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos o acontecimientos concretos que se presentan en el texto. El tema generalmente es reconocible, pues este se encuentra presente en el título de los textos a los que nos enfrentemos. ¿Cómo detectaremos el tema del texto? Respondiendo a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Ejemplo del tema del texto. Como puedes apreciar aquí, nos encontramos ante la presencia de un texto poético llamado Ausencia y escrito por el poeta Héctor Solano. Este dice así: esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma. Pues yo, mientras yo me enveneno de ternura, tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Ya dijimos que el tema del texto es fácil de encontrarlo, pues este se encuentra presente generalmente en el título del texto. En este caso, el título de esto se llama Ausencia. Ahora, si lo extrapolamos y lo armamos en una frase más completa aún, podemos decir que el tema del texto es un lamento ante el amor perdido de la persona que se quiere. En otras palabras, es una ausencia. La idea principal del texto es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas de un texto. Puede ubicarse en distintas partes del texto y a veces es necesario inferir de qué se trata, pues no siempre se encuentra escrita de manera explícita. Eso quiere decir que la idea principal puede encontrarse de manera tanto explícita como implícita. ¿Cómo detectaremos la idea principal? Preguntándonos qué se dice en torno al tema del texto. Eso quiere decir que facilitaremos el encontrar la idea principal, pues podemos desde antes identificar cuál es el tema del texto. ¿Cómo podemos encontrar una idea principal explícita? Esta es posible encontrarla como una oración dentro del texto, es decir, es información literal. Se deben realizar los siguientes pasos para extraerla. Leer con atención el texto, es decir, no solo decodificarlo, sino que también comprenderlo. Recordar que la idea principal equivale a una oración en el texto. Identificar palabras claves del texto, es decir, palabras que se repiten a lo largo del mismo. Y finalmente, ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves. Ejemplo de cómo encontrar una idea principal explícita. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial. En este caso, la palabra clave del texto es volar, pues de eso se trata la mayoría de los enunciados ahí presentes. Ideas afines que podemos encontrar en relación a la palabra clave son pájaros, alas, globos, máquinas voladoras y aviones. Eso quiere decir, finalmente, que la idea principal explícita, es decir, que se presenta de manera literal en el texto, es que el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. En el caso de la idea principal implícita, se requiere de un ejercicio inferencial que consiste en utilizar la información explícita para utilizar un razonamiento lógico, lo que la llevará a extraer tanto información implícita como una conclusión o un propósito implícito de lo leído. Es decir, la idea principal implícita no es posible encontrarla en una oración determinada del texto, sino que será necesario realizar un ejercicio inferencial para poder extraer esta idea principal implícita. Ejemplo de idea principal implícita. Todo comenzó con la frase "May the force be with you", que la fuerza esté contigo, una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecido a "May the 4th be with you", es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue por un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo,
así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Pistas que podemos encontrar en el ejemplo anterior para identificar la idea principal implícita. La frase suena muy parecida a May the 4th be with you, es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Se instauró esta fecha como el día de Star Wars. Este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Si te fijas, todas estas pistas están planteadas de manera literal, es decir, es posible encontrarla explícitamente dentro del texto. Sin embargo, la idea principal que podemos extraer de estas pistas es las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Las ideas secundarias son aquellas ideas que entregan información adicional, es decir, ejemplos, explicaciones o aclaraciones respecto a la idea principal y generalmente son más de una. ¿Cómo detectaremos las ideas secundarias? Preguntándonos qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto. En el texto recientemente leído, May the Force be with you, decíamos que la idea principal era razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Las ideas secundarias entonces que podemos encontrar en relación a esta idea principal es: durante este día, los fanáticos celebran la franquicia de Star Wars, las 6 cintas se han estrenado este mes, el cumpleaños de George Lucas es en mayo. Resumen del tema tratado en esta cápsula. El texto está compuesto por párrafos. Un número indeterminado de párrafos compondrá el texto. En términos del párrafo 1, podemos decir que cada párrafo encuentra una idea principal y varias ideas secundarias. Lo mismo a su vez el párrafo 2 o el párrafo n, donde se presentan varias ideas secundarias para una idea principal. Una vez que nosotros extraemos las ideas principales de cada párrafo, podemos encontrar información central e importante del texto, es decir, podemos encontrar el tema y la idea principal del texto. Para reconocer el tema nos preguntaremos de qué habla el texto, y para identificar la idea principal del texto completo, es decir, a nivel global, podemos preguntarnos qué se dice del tema.